Buenos días, les saludamos desde la Organización Jurisprudencia del Trabajo. Mi nombre es Lourdes Rodríguez y hoy nos estará acompañando la doctora María Carolina Quevedo, nuestra corresponsal, como siempre le digo, desde Argentina. María C., ¿cómo estás? Hola, buenos días. Gracias, doctora, por invitarnos nuevamente a esta actividad. Estamos bien, con frío. Sí, claro. Allí ya está cambiando la temperatura. Aquí, día lluvioso y días un poquito más calientes. María C., el tema que vamos a desarrollar hoy es los consejos productivos de trabajadores. Cuando revisamos nuestra ley del trabajo, publicada o el decreto ley del año 2012, nos encontramos con dos artículos bastante sencillos aparentemente. Son el 497 y el 498, que es lo que anteriormente llamábamos los regímenes especiales, ¿no? Titulado de la participación y protagonismo colectivo de los trabajadores en la gestión. Y cuando empezamos a leer, lo que conseguimos son consejos de trabajadores. Y por supuesto, ¿cuál es la finalidad de los mismos? Que es una expresión del poder popular. Esto viene vinculado con la Constitución, con la finalidad de producir bienes y servicios que satisfagan las necesidades del pueblo. Entonces estamos hablando de consejos de trabajadores y hoy en día estamos hablando de consejos productivos de trabajadores. ¿Cuándo se genera ese cambio de denominación? Fíjate, doctora, y entre el 2012, que es el decreto, y cuando sale publicada la ley, que es la ley constitucional del 2018, en ese interín, en ese intermedio, hay otro decreto que ya en ese decreto se habla de los consejos productivos de los trabajadores. Tanto así que la ley constitucional de los consejos productivos de los trabajadores, en las disposiciones transitorias, dice que ya los consejos productivos de trabajadores que habían sido constituidos bajo las directrices del decreto del año 2016, dentro de los 90 días siguientes a la publicación de la ley constitucional, deben ajustarse a los nuevos requerimientos. Entonces, yo veo en una línea temporal tres momentos diferentes. Inicialmente, los consejos de los trabajadores del año 2012, después el decreto presidencial del 2016, que ya el presidente tenía la idea de los consejos productivos de trabajadores, y terminamos con la ley constitucional del 2018, que es la que actualmente tenemos vigente. O sea, hay tres momentos de evolución de estas disposiciones. Ahora bien, cuando hacemos una encuesta de en qué empresas están funcionando estos consejos productivos de los trabajadores, nos damos cuenta que son en las grandes empresas. Empresas de alimentos, empresas farmacéuticas. Yo no he escuchado que en una farmacia hayan consejos productivos de los trabajadores. ¿Es que acaso solamente deben existir es en las grandes empresas? Y no solamente en las grandes empresas, en las que guardan relación directa con esas actividades que no son susceptibles de interrupción. Por ejemplo, quizás en la entidad petrolera, la entidad eléctrica o, como bien decíamos, alimenticia o del área de la farmacia. ¿O es que es para todas las empresas? Porque muchas veces estamos en la calle y preguntamos, no, es ese consejo productivo, ¿y qué es eso? ¿Eso es otro sindicato? Es así, doctora. Fíjese, según el espíritu de la norma, la ley, los consejos productivos de trabajadores, lo primero que tenemos que saber, como para llevar el hilo conductor, es respondernos la pregunta: ¿qué son los consejos productivos de los trabajadores? La misma ley me dice que son una instancia de participación protagónica de los trabajadores y que forman
es una organización de tipo laboral. Entonces, ya ahí sé que son una instancia que lo que busca es, y está en la Constitución y está en el decreto ley, y todas las leyes de índole laboral lo tienen previsto, la participación protagónica de los trabajadores. Entonces, la intención de la Asamblea Constituyente fue crear estas instancias participativas que deben funcionar en todas las entidades de trabajo. Cuando digo todas, son entidades de trabajo del sector privado, entidades de trabajo del sector público, entidades mixtas, empresas o entidades comunales. O sea, en donde existan trabajadores, la intención del constituyente es que exista un consejo productivo de trabajadores, o como lo denominan los CPT, que es a través de sus clases, de sus... Ya va, María C, ya va, que me acabas de dejar descolocado completamente. Tú me estás queriendo decir que en la empresa de cada una de las personas que están conectados, de Dacorte, que tiene allí su cámara encendida, te lo agradecemos, de María Blanco, de Bochaga, de Eugenia, de Mirna, de Jurisprudencia del Trabajo, tiene que haber un consejo productivo de los trabajadores? O sea, no estamos hablando de Polar solamente, no estamos hablando de la industria farmacéutica, sino pequeña, mediana y gran empresa debe tener conformado un consejo productivo de los trabajadores. Eso es lo que tú me acabas de decir. Totalmente correcto. Eso es lo que le estoy diciendo, en esas palabras. Y Todas las entonces, entidades. Es como el Comité de Seguridad y Salud Laboral de la empresa. En todas las empresas, grandes, pequeñas, medianas, tiene que haber un Comité de Seguridad y Salud. Bueno, en todas las empresas dice la norma, entidades públicas, privadas, mixtas, comunales, inclusive comunales. Pero ¿por qué? O sea, ¿cuál es el fondo? ¿Por qué se aspira que en toda entidad de trabajo? Porque el Consejo Productivo de Trabajadores o el CPT tiene como norte la participación protagónica en el proceso productivo, en el proceso de comercialización, en el proceso de distribución. Entonces, todas las empresas que hoy están conectadas y nos están acompañando, o producen o prestan un servicio. Entonces, los consejos productivos de trabajadores o los CPT van de la mano con el proceso productivo. Entonces, esa es la razón por la cual debe. Que el Ejecutivo Nacional, porque ellos tienen un órgano rector, que es el Ministerio del Trabajo, se hayan enfocado en unas áreas prioritariamente, eso es otra cosa. Que se hayan enfocado en la prioridad de la industria de alimentos, de las comercializadoras grandes, en laboratorio, eso es otra cosa. Pero el deber ser es que se constituyan en todas las entidades de trabajo. Y yo sé que es difícil para las empresas asimilar esto. Inclusive, yo no sé si usted recuerda que un comentario en talleres anteriores, en conferencias anteriores, me imagino que fue un abogado el que escribió, pero esa ley no es inconstitucional. Y enseguida me acuerdo que yo le dije, ajá, puede ser, pero inclusive la promulga la propia Asamblea Constituyente. Entonces, ¿cómo usted cree que usted va al Tribunal Supremo de Justicia y ante la Sala Constitucional y usted dice
que esa ley es inconstitucional, ¿usted qué cree que le van a decir? Entonces, de todas, lo que queda es cumplir con las disposiciones. ¿Ok? Sí, y si nos retrocedemos un poco en el tiempo, lo que tú decías que el Ejecutivo se enfocó en ciertas empresas, cuando volvemos atrás en el tiempo, nos damos y analizamos cuál era lo que estaba ocurriendo económicamente en el país en los años 2016 al 2018, y no sé si se les habrá olvidado, pero estábamos comprando por número de cédula. Había escasez, había un tema de bachaqueo. Entonces, ¿qué hizo el Ejecutivo? Bueno, yo necesito que estas empresas estén supervisadas. ¿Por quién? Por estos consejos productivos de los trabajadores. Y permíteme un momento, María C. y todos los participantes, leer el artículo 5 de la ley constitucional. Esto es importante que en cualquier momento puedan imprimirla y analizarla, ¿no? Detalladamente. Dice: los consejos productivos de los trabajadores son una organización de carácter laboral conformado en las entidades de trabajo públicas, privadas, mixtas y comunales para impulsar, evaluar y controlar los procesos de producción, abastecimiento, comercialización y distribución de los bienes y servicios para satisfacer las necesidades del pueblo, lo cual ratifica, pues, evidentemente todo lo que tú has venido manifestando. Entonces, una de las grandes preguntas que podemos tener aquí es: ¿quién debe promover la conformación de los consejos productivos de los trabajadores? ¿Nosotros como empresa o son los trabajadores? ¿O tengo que esperar a ver si los trabajadores se enteran que existe esta ley y deciden conformarlo? ¿O es de obligatorio cumplimiento? ¿Qué has escuchado o cómo es el mecanismo para conformar los mismos? Mira, yo te voy a decir una cosa. Hay un aforismo romano que dice: dura es la ley, pero es la ley. Lex dura lex. Si ya yo sé como empresa que debo de cumplir con esta disposición y analizo en frío, no lo voy a hacer desde las vísceras, sino en frío. Yo trato de jugar las cartas a mi favor, de poner el juego a mi favor. Aquí me está diciendo que se llama, nada más del nombre, Consejo Productivo de los Trabajadores. Yo me voy a agarrar de la palabra productivo. Y yo voy a hacer que cada trabajador se me convierta en un agente multiplicador de la producción. Yo voy a darle la vuelta a este consejo productivo para que vaya en favor de la empresa. Y trato de disminuir o que genere menos impacto el trasfondo que se quiere a través del texto porque ese hecho de que los consejos productivos tengan casi que una línea 0800 Ministerio del Trabajo para que el consejo productivo notifique qué es lo que está produciendo la empresa, cómo lo está haciendo, cuáles son los planes, los proyectos. O sea, yo voy a manejar todos los hilos de esta situación en beneficio de la organización para lograr el compromiso del consejo productivo, y yo como patrono no tengo problema. Si la empresa le va bien, si la empresa está produciendo, si para eso es que los empleadores montan las empresas, ¿verdad? Para generar un bien, para generar un servicio de calidad. Entonces, si lo que mi gente está haciendo viene en beneficio de la empresa, de la mano está el beneficio de los trabajadores, porque voy a dar mejores salarios, mejores beneficios, y va a resultar un ganar-ganar tanto del empleador
como de los trabajadores. Entonces, María Carolina se inclina por la balanza de yo misma preparo a mi gente para que estos consejos productivos jueguen a favor de la empresa y no en contra de la empresa. Ok, dame un segundito que estoy aquí admitiendo. Mi pregunta es, María C., y normalmente solemos leer los comentarios al final, ¿no? Pero sí, fíjate que aquí, esto es porque estás hablando y no recuerdo quién escribió, no importa, dice que no entiende lo que estás tratando de decir cuando manifieste cómo jugar en favor de que estos consejos productivos estén de la mano con el patrono. ¿Cómo los capacito? ¿Cómo haría yo todo ese procedimiento? Bueno, doctora, no sé si es que no me sé explicar, pero ya situaciones como esta, usted y yo las vivimos cuando apareció el Comité de Seguridad y Salud de las empresas. La mayoría de las empresas tenían una resistencia a la conformación del comité porque pensaban que eso iba a ir en contra de la empresa, que los delegados de prevención iban a ser sindicalistas, no sé qué, y nosotras, ¿cuántos años estuvimos explicando los beneficios de la ley y que vieran los empleadores la otra cara de la prevención? Entonces, si yo tengo que conformar, o sea, porque es una obligación. Si yo tengo que conformar este comité, este Consejo Productivo de Trabajadores, yo le voy a brindar las herramientas a los voceros o los integrantes para que entiendan cuál es su función en favor de la organización. O sea, si usted ve entre las atribuciones y los derechos que tienen estos voceros, hay uno que dice que tiene derecho a la formación. Ah, tú tienes derecho a la formación. Yo como empresa te voy a formar. ¿Y te voy a formar en qué? Te voy a formar en procesos, en distintas, en liderazgo, en productividad, para que cuando yo me siente con usted a decirle cuáles son los planes, qué podemos hacer, qué necesito, usted sepa de qué estamos hablando. Entonces, de verdad que yo pienso que las empresas tienen una oportunidad, una buena oportunidad. ¿Qué pasa si no lo hago? Es una ley física. Va a venir el Ministerio del Trabajo, va a hacer la preparación del trabajador, va a venir el miliciano que viene adoctrinado por las milicias y va a empezar a generarte dentro de la empresa una situación que a lo mejor no puedes controlar. Entonces yo, en vez de esconder la cabeza como el avestruz, agarro la sartén por el mango y analizo, veo y trato de sacar el mayor provecho. Sí, definitivamente, como indicas tú, la formación es importante. Muchas veces veíamos, con ejemplo, con los delegados de prevención que decían, no, yo no los voy a mandar para el INCESEL para que se formen porque cuando vienen con unas ideas muy locas y entonces quieren llegar aquí, pero ya va, no los formes solamente con lo que indica el INCESEL, que es obligatorio que ellos asistan, sino llévalos y capacítalos en otras áreas. Ellos tienen que velar porque el proceso productivo se mantenga. Quizás hasta verificar, dicen que estados financieros también manifiesta por allí la ley. Bueno, vamos a capacitarlo en cómo se verifica, evidentemente, para eso están los profesionales, contadores, un curso micro, algo bastante sencillo de cuáles son los números que ellos deben verificar, porque el trabajador siempre va a decir, pero aquí entra y sale dinero, aquí siempre hay dinero.
Entonces, eso es lo que ellos van a ver. Así como el sindicato dice, yo quiero que me paguen más por las horas extras, ellos van a decir, no, es que el patrón no quiere pagar más porque aquí hay muchísima producción, es que son egoístas. No, estas personas están involucradas en otro ámbito. Entonces, lo ideal es capacitarlos, como bien indicas tú, y no dejarlos solos con el Congreso que convoca el Ministerio del Poder Popular, que recientemente culminó, donde estuvo reuniéndose a nivel nacional con todos los consejos productivos de los trabajadores. Sí, ciertamente tengo unas directrices, pero cuando yo llego a mi empresa hay ciertos aspectos que no se pueden implementar porque las características de mi empresa no son lo que ellos están hablando a nivel macro, ¿ok? Recordemos que el Ejecutivo Nacional cuando hace esta conferencia o estos congresos siempre están hablando de ese gran patrono. Muchas veces se le olvida que hay microempresas que no pueden cumplir con ciertas condiciones allí, ¿ok? U obligaciones como tal. Entonces, hemos hablado del Consejo Productivo de los Trabajadores. Estos son electos, los voceros se llaman así, son electos en una asamblea general, ¿ok? Y la pregunta es, ¿cuántas personas conforman, sí, cuántas personas conforman estos consejos de trabajadores? La norma, doctora, dice que es mínimo 3 trabajadores y máximo 7, el número impar, ¿ok? Tratando de buscar siempre, de alguna manera, la El voto mayoritario. representatividad. Uh-huh. Entonces, mínimo 3 trabajadores y máximo 7. Ojo, la norma dice que se puede incrementar el número de integrantes del Consejo Productivo o que también se puede hacer por áreas, ¿ok? Entonces queda abierto la posibilidad que lo integren más personas. En principio, mínimo 3, máximo 7, en número impar, pero con la posibilidad de que en áreas o que el número, dependiendo de la complejidad de la operación, lo integre mayor número de trabajadores. Por Sí. ejemplo, yo sé por colegas que en una empresa de alimentos, de jamones, salchichas, este tipo de embutidos, tienen un consejo productivo de trabajadores. Y los consejos productivos de los trabajadores se reúnen, piden información, están de la mano de la producción, la comercialización y la distribución de los productos, porque esas son las atribuciones que tienen. Entonces, si ya eso es lo que yo tengo que cumplir, bueno, déjame hacerlo de la mejor manera y que venga en beneficio, que redunde en beneficio de la empresa y no en contra de la empresa. Esa es humildemente mi opinión, doctora. Sí, otra condición que establece el artículo 7 para conformar o ser vocero es que por lo menos uno de esos voceros debe ser mujer o un joven de 15 a 35 años y un miliciano, donde puede incluso estar estas tres características en una sola persona. Entonces, ¿qué ocurre si dentro de mi empresa no tengo el miliciano? Porque voy a tener una mujer, voy a tener una persona entre 15 y 35 años, que 15, bueno, será un aprendiz. Entonces, quizás vamos a un poco más que tenga mayor edad, pero bueno, es lo que decida la asamblea, ¿no? Como tal de trabajadores. Y tenemos el famoso miliciano. Entonces, ajá, y ese miliciano es un externo. ¿O es que va a ser un miliciano interno? ¿O cómo No, hago para no, incentivar? no, Ajá. la norma dice que tiene que ser trabajador activo de la empresa. Si usted no tiene miliciano, pues no lo puede fabricar, ni va a poner a un miliciano de la comunidad, porque la disposición dice que se requiere que sea un trabajador activo. Si no reúne la condición de miliciano, si dentro de su plantilla nadie es miliciano, pues no lo tendrá. Tendrá a la mujer, tendrá al joven, al miliciano no. Entonces, ¿qué vas a hacer? No vas, bueno,
que para los próximos reclutamientos estarás pendiente de, mire, usted es miliciano, una cosa que no se pregunta. Yo nunca he sabido de una entrevista que le pregunten a la gente si es miliciano o no, pero bueno, entonces ya usted estará más pendiente para cubrir el requerimiento de que sea miliciano, pero tiene que ser trabajador activo de la empresa. Sí, es muy importante hacer énfasis de eso porque quizás hay ex trabajadores que pretendan formar parte de los procesos productivos, de los consejos productivos. Y evidentemente la norma es bastante clara cuando dice que tienen que ser trabajadores activos. Ahora bien, se realiza la asamblea, tengo a mis tres voceros o a mis 7, dependiendo de lo que tú estabas comentando, el proceso productivo o lo que se decía en la asamblea. Y la otra pregunta es, ¿cuánto tiempo van a estar estas personas en el cargo como vocero? Bueno, La la ley. norma, Sí. por la inamovilidad que le dan, llegas a la respuesta. O sea, los voceros tienen 2 años en el ejercicio de sus funciones y durante ese tiempo gozan de la inamovilidad que se extiende hasta 6 meses 6 meses. después. Entonces, en principio, el periodo para el cual eliges al vocero es inicialmente de 2 años. Doctora, es Dígame. importante Ujú. que los participantes estén, ahorita tenemos 12 personas, veo ahí 16, 16, perdón, 16. veo 16 personas. Es importante que ahorita en febrero se reunió el tercer encuentro nacional de consejos productivos de los trabajadores, convocado por el Ministerio del Trabajo, que contó con la presencia del presidente. Y el presidente le ordenó directamente al ministro Rivero que estaba en la obligación de presentar dentro de los 90 días el reglamento de la ley constitucional de los consejos productivos. Entonces, probablemente todas estas dudas que se están generando, producto de la experiencia que se tiene ante estos 2.555 consejos productivos a nivel nacional, va a permitir como aclarar un poco las dudas que se tengan. Pero en los próximos días veremos que sale en Gaceta el reglamento de esta ley. Sí, definitivamente fue bastante enfático el presidente en exigir la promulgación de ese reglamento. Me quedé así pensando porque algo que no comentamos con lo de los voceros es que la propia ley prohíbe que los trabajadores de dirección y de confianza formen parte de los consejos productivos de los trabajadores, es decir, que pueden ser un supervisor no pudiese ser, tienen que ser trabajadores base, por decirlo de alguna forma, analistas, obreros propiamente dicho, los que conformen estos comités. Otro aspecto que estaba verificando acá, tengo la ley a mano porque son muchos elementos novedosos, que es obligatorio la rendición de cuenta de estos consejos productivos a los trabajadores. Es decir, ellos deben rendirle cuenta a una asamblea a sus compañeros de trabajo, de qué están desarrollando ellos en su gestión. Así como hay algo que me llamó la atención y te lo comentaba ayer, que una de las atribuciones que tiene este Consejo Productivo es informar de las decisiones adoptadas al patrono o representante donde cumplan sus funciones a fin de que éste adopte los correctivos necesarios. Es decir, ellos pueden observar una determinada situación, hacer la propuesta a los representantes del patrono y obligatoriamente el patrono debe asumir esas recomendaciones. Bueno, yo no diría obligatoriamente, porque si lo que me está proponiendo el vocero es descabellado, yo le voy a demostrar que eso que está diciendo no se puede materializar.
Por eso, para mí es importante la formación, para que el trabajador que sea vocero tenga, primero conozca la operación. O sea, entonces ahí inclusive a quien tú tienes que de alguna manera eh, incentivar de que elija a las mejores personas es a los trabajadores, para que cuando se reúnan en asamblea, que ellos van a tener a través del voto directo la oportunidad de elegir a sus voceros, elijan las personas más idóneas, más capacitadas, que conozcan el proceso productivo, o sea, que sea gente que le aporte. O sea, la asamblea de trabajadores tiene que saber que no está eligiendo a un delegado sindical, porque el delegado sindical es para otra cosa y la personalidad del delegado sindical es diferente. El vocero, ya que estoy obligada a escogerlo, ya tenerlo, entonces yo voy a elegir a la persona que tenga unas características particulares, que sea una persona que sea líder, una persona que conozca el proceso productivo, una persona que sepa o si no sabe, que se le pueda formar en procesos de comercialización. O sea, para mí el vocero tiene que saber de, no sé, inclusive si mi empresa fuese de servicio, tendría que saber de redes sociales para posicionar mi producto en el mercado, ¿sabes? O sea, ya que lo tengo que hacer, bueno, déjame hacerlo de la mejor manera para que lo que me está pidiendo, que es la productividad, la calidad del servicio, pues realmente lo logre. Sí, tú estás conversando y estoy pensando en si parte de esa convocatoria que se realice, pudiese yo como patrono, no sé, corrígeme, no, se me acabó de ocurrir, ¿no? Donde yo diga aquellas personas, aquellos candidatos, aquellas personas que aspiren a ser o conformar lo que es el Consejo Productivo de Trabajadores, los invitamos a participar en las siguientes capacitaciones. O sea, te capacito previamente y así ya los trabajadores, los demás colaboradores ya saben que esas personas a las cuales yo voy a votar, voy a elegir, en teoría ya han recibido una capacitación. Y no decir, bueno, es que, mira, vamos a elegir a María C, a este o a aquel o al otro, que a lo mejor son trabajadores que tenemos esa visión del sindicalista, ¿ok? Que él dice, es que yo voy a luchar que produzcamos mucho más porque así vamos a que nos paguen más. No, ya va, eso no es así. Vamos a producir más, pero eso es otro tema. Esto es una visión completamente distinta, como tú decías. Entonces, quizás la empresa puede adoptar y decir, mira, de conformidad con esta ley, tenemos que conformar los consejos productivos, solicitamos a los trabajadores que se organicen y los candidatos, nosotros les vamos a ofrecer una capacitación para que conozcan cuáles son sus funciones y prepararlos en todo lo que es esa etapa de proceso productivo y lo que muy bien indicabas tú allí. Okay, me parece Claro, que es un elemento importante. doctora, y hacer una charla informativa a todos los trabajadores, igual que lo hacíamos para la elección del delegado de prevención. Entonces, los trabajadores ni sabían qué iban a hacer los delegados de prevención. ¿Cuántos casos no tuvimos de personas que eran delegados de prevención y no sabían para qué habían sido electas? Ya tenemos esa experiencia. Entonces, las cosas positivas que hemos aprendido del Comité de Seguridad y Salud, vamos a aplicarlo a esto, porque inclusive esto es hasta más delicado, doctora, porque este consejo productivo se puede reunir con la junta directiva de la empresa para que le rindan cuenta de los planes y los proyectos de este año 2022.
Entonces, ¿a quién voy a poner yo a la reunión? Yo tengo que mandar gente que no se me vaya a convertir en una tranca en el zapato, sino gente que tenga una buena disposición, que sepan oír, que sabes, que tenga influencia en la masa trabajadora. Sí, definitivamente es la preparación, lo que hablábamos de la capacitación. Es importante que una vez que ya tengamos electo a estos voceros, María C, y hemos hecho mucho énfasis en la capacitación, y es porque el artículo 16 me dice que estas personas van a disfrutar de permiso remunerado, ¿ok? Calculado como si la jornada de trabajo efectivamente estuviese siendo elaborada para asistir a las reuniones en el ejercicio de sus funciones. ¿Y ustedes saben cuántas horas le debemos dar a ellos para que reciban capacitación? 16 horas. Pero ustedes van a decir, pero es que a los trabajadores en materia de seguridad y salud, vinculado al programa de seguridad y salud laboral, deben recibir 16 horas trimestrales de formación. Bueno, les informo que estos voceros van a recibir, son 16 horas, pero no trimestrales, sino mensuales. Con mayor razón, la empresa debe comprometerse en capacitarlos, celebrar alianzas con institutos que puedan preparar a estos colaboradores para, como bien decía María Carolina, no se vayan a convertir en una piedra de tranca. No es decir que lo va a colocar completamente a mi favor, porque cada persona va a tener su criterio, pero sí por lo menos que cuando hablen fundamentadamente, ¿ok? No que digan, es que yo quiero producir esto, yo quiero hacer aquello, no, sino que estén personas que estén capacitadas y que cuando den una opinión sea algo verdaderamente razonable, justificada y, por supuesto, fundamentada, María C. Claro, doctora. O sea, lo que quiero también es que la gente entienda que no es que nosotros estemos a favor de esta normativa. O sea, María Carolina no está de acuerdo con esta norma. O sea, porque para mí, a título personal, la productividad no se decreta. O sea, yo por ley no puedo decretar la productividad de las empresas. La productividad de las empresas se gana por factores diferentes, por seguridad jurídica, por estabilidad, por la oferta y la demanda. O sea, son otros los factores que llevan a que las empresas sean productivas, sean exitosas, generen empleo, no por una ley, y menos una ley que yo no había oído una ley constitucional. Para mí esta fue como la primera ley constitucional que yo escuchaba y yo decía, pero yo sabía de leyes orgánicas, leyes ordinarias, pero una ley de constitucional. Pero la tenemos. Y el organismo que me podría decir que la ley constitucional es inconstitucional es la sala constitucional y no me lo va a decir. Entonces, ¿qué me queda? Cumplir con la normativa. ¿Qué voy a hacer? Tratar de jugar con las cartas que tengo a mi favor. Entonces, enfocarme, así es la productividad lo que yo tengo que lograr. Entonces yo voy a tener gente comprometida, gente que me va a cumplir su horario, gente que no me va a faltar, gente que, ¿a quién voy a tener de la mano? Pues a los voceros. Sí, sí, y esta ley también hace mucho énfasis en que no son sindicatos, o sea, hay varias disposiciones donde dice no son sindicatos. De hecho, hay una de las obligaciones que dice no permitir paralización de actividades de forma ilegal. Es decir, ¿sabes que una de las presiones que hacen los sindicatos es vamos a parar esta línea de producción hasta que no nos paguen la... No. Ellos por el contrario no pueden permitir ese tipo de situaciones porque vamos a producir, el sindicato tendrá que buscar otros mecanismos para hacer presión al patrono, porque aquí mismo lo establece. Déjame ver si lo consigo por aquí, cuando dice proponer y hacer ejecutar las medidas preventivas y correctivas necesarias para evitar la ilegítima o ilegal paralización o afectación del proceso productivo, el desvío de líneas de distribución y, por supuesto, se extiende el artículo 12. Dígame. Porfa, búscate el decreto ley
y lee el artículo 498, que se llama complementación. Sí, el artículo 498 del Decreto de Ley Orgánica del Trabajo establece: los consejos de trabajadores y las organizaciones sindicales, como expresiones de la clase trabajadora organizada, desarrollarán iniciativas de apoyo, coordinación, complementación y solidaridad en el proceso social de trabajo, dirigidas a fortalecer su conciencia y unidad. Los consejos de trabajadores tendrán atribuciones propias, distintas a las de las organizaciones sindicales contenidas en esta ley. Lo cual ratifica que efectivamente no pueden, van a ser mis aliados, pero en ningún momento voy a permitir que actuaciones irritas de uno vaya a impedir lo que sería la producción de la empresa. E inclusive, doctora, yo veo con más poder y con más influencia a nivel corporativo de las entidades de trabajo al Consejo Productivo que a los sindicatos. Definitivamente, definitivamente eso es así. Porque el sindicato se va a sentar con la empresa al momento de negociar la convención colectiva y al momento de velar porque se cumpla lo pactado en las convenciones. Esta gente no. Esta gente se va a reunir, va a revisar proyectos de comercialización, de distribución, de logística, de recursos, de nuevos proyectos empresariales. Esta gente es otra cosa. Sí, definitivamente son funciones completamente distintas y por supuesto para profundizar mucho más en el tema es necesario que se dicte ese reglamento, ¿no? Porque quizás ahorita desde el año 2018 para acá pues han venido actuando apegado a unas funciones que dice la ley, pero siempre el reglamento nos da unas luces que nos permite pues verificar verdaderamente cómo deben cumplir ellos con cada una de las funciones, si quizás tendrá obligaciones adicionales el patrono o obligaciones, perdón, adicionales iba a decir los sindicatos, los consejos productivos de los trabajadores. Algo que me llamó también muchísimo la atención, María C., de esta ley fue lo de las sanciones, ¿ok? Cuando dice quien obstaculice las funciones del Consejo Productivo, dice que será sancionado con 60 unidades tributarias sancionatorias, y así las llama, unidades tributarias sancionatorias. Tú sabes que recientemente en la última reforma del Código Orgánico Tributario se ratificó que la unidad tributaria propiamente dicha no pudiese ser utilizada por ningún otro organismo, sino solo por la administración tributaria. Por eso es que se ha hablado muchísimo de la modificación de las normas. Y una de ellas fue incluso la ley contra la discriminación, que si revisamos sus sanciones te dice que serán, por ejemplo, el no fijar el cartel, ese maravilloso que dice aquí no se acepta ningún acto de discriminación, la sanción son 750 veces la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela. Si son 750 veces la unidad de mayor valor del Banco Central de Venezuela, es el euro. El euro. Entonces multipliquen el valor del euro el día de hoy, multiplíquenlo y hagan el cálculo de los 750 veces, ¿ok? Y allí van a tener la sanción si ustedes no tienen ese cartel con las características correspondientes. Tenemos la ley del INSES, que el INSES tiene unas sanciones establecidas en unidades tributarias, sin embargo, ellos muy hábilmente lo han vinculado y decir que esto es una obligación tributaria y lo vamos a aplicar interpretando el artículo 100 del Código Orgánico Tributario, que prevé que se sancionará con la moneda de mayor valor. Por eso quizás se han hecho trámites con el INSES, se habrán dado cuenta que las multas que le está imponiendo automáticamente el sistema son altísimas. Y ustedes dicen, ¿pero por qué? Si dice que son 50 unidades tributarias. No, porque el INSES lo vinculó ahora al Código Orgánico Tributario. Si revisamos las preguntas frecuentes de su página. Entonces, estas unidades tributarias sancionatorias
Habría que verificar si cuando finalmente se implemente estas sanciones, porque no he conocido todavía, no sé tú o alguno de los participantes, si conocen alguna empresa que hayan sancionado por no tener los consejos productivos. No, Evidentemente sabemos que se le está dando ahorita el superimpulso y no nos extraña que empecemos a ver las sanciones correspondientes. no, inclusive, doctora, los comentarios que tengo es que llegan los funcionarios, preguntan si tienen constituidos los consejos productivos, dicen que no, entonces le dan chance para una segunda reinspección y cuando vengan, que ya lo tengan constituido. Pero como le digo, ellos se han enfocado en sectores muy específicos: alimento, farmacéutico, industria químico-farmacéutica, comercializadores a niveles grandes. En empresas, en las pymes, no he visto énfasis, pero Todavía. todavía, a eso es lo que voy. Entonces, yo picaría adelante. Tengo que tener esto, lo voy a tener. ¿Y cómo lo voy a hacer? Lo mejor posible, preparo a la gente y le doy la vuelta a la tortilla a mi favor. ¿Qué vamos a hacer? Sí, entonces como muy bien indicamos, pues hay que verificar todo este tipo de situaciones y como les digo, la moneda de mayor valor o el petro también es otra de las sanciones que se están imponiendo. Cuidado, cuidado porque de hecho se está hablando de varias reformas de las leyes, pero casi todo vinculado al capítulo de las sanciones. ¿Ves? Claro. Entonces, cuidadito porque hemos estado siendo muy live, venimos de unos años de estar muy live y creo que el Ejecutivo va a empezar a presionar a través de diversos organismos del Estado, como por ejemplo el IMSACEL, que en los últimos años ha venido con una invisibilidad, se puede decir, porque prácticamente no se ven a los funcionarios, pero tengo conocimiento donde ya están retomando nuevamente, están conformando nuevamente las unidades de inspecciones del IMSACEL y vienen con todo. Se espera que después del segundo semestre pues salgan a la calle. Pero así como lo está haciendo el INSACEL, lo está haciendo el Seguro Social, lo está haciendo el INSE, lo están haciendo todos estos organismos y el Ministerio del Trabajo pues es el que verifica o ampara o protege todo este tipo de situaciones, de funcionarios y es el principal interesado en que se cumplan con las obligaciones previstas en la ley. María C., voy a empezar a leer algún comentario. No sé si querías complementar algo allí. No, bueno, decirles que estas figuras, si no las manejamos bien, igual que el delegado de prevención, igual que el delegado sindical, se nos convierten en inquisidores laborales dentro de las organizaciones. Entonces, yo los invito a que pensemos con la mente fría, veamos y analicemos, tomemos cartas en el asunto y hagámoslo de la mejor manera, que siempre nos va a dar mejor resultado. Es así. Leo entonces. Por aquí, Okay. claro, esta pregunta la hicieron prácticamente diciendo nosotros buenos días, pero la leo igualmente. Dice, ¿es obligatorio que las empresas los conformen? Sí, María Carolina lo explicó y leímos también las disposiciones. Empresas públicas, privadas, mixtas, comunales. Todo tipo de entidad de trabajo debe tener los consejos productivos de los trabajadores. Aquí me dice, yo pienso que es un acto solo de trabajadores. ¿Esto a qué se refiere, María? Que son ellos los que deben promover la Los que Constitución. deben de promoverlo, sí. Uh-huh. Sí, sí, la asamblea de los trabajadores, bueno, pero yo como patrono les informo a los trabajadores que existe la ley, porque cuando venga el funcionario, ¿a quién le va a preguntar? Al patrono. Aquí están los constituidos, los consejos de los trabajadores, no, o sí. Y los trabajadores, bueno, vaya y pregúntele por qué no lo han hecho. Te van a decir, pero la obligación es de que existen en la entidad de trabajo, ¿entiendes? Entonces, ¿A quién van a sí. multar? La pregunta es, ¿a quién van a multar? ¿Al trabajador o al patrón? Al patrón. Dice, donde laboro, los dueños me indican que no podemos fomentar o propiciar esa organización de trabajadores. Bueno, está bien.
El ¿Qué presidente puedo de la hacer? bueno, el presidente ¿Qué de la puedo hacer República. yo? El operador de los recursos humanos debe de explicarle, mira, es una ley, debemos de cumplirla, si no lo tenemos, pueden venir sanciones. Ahorita las sanciones, dice la norma, que son, ay, si tú le dices a un empleador, ay, son 60 unidades tributarias sancionatorias, ah, bueno, esos son tantos y no me importa, yo pago. Pero cuando le digas que son 1000 veces o 2000 veces la moneda de mayor valor, que es el euro, a lo mejor cambia de opinión. ¿Qué Ah, podemos bueno, hacer? O es así. sea, uno ahí, las empresas siempre corren el riesgo. Hay muchas empresas que uno les explica, les dice y dice, ¿sabes qué? Yo corro el riesgo. Está en su derecho, Claro, claro está que en su sí. derecho, corre riesgo, pero el operador de recursos humanos debe de salvaguardarse, que corre riesgo a conciencia y no que el día de mañana le se voltee y le diga, pero usted nunca me dijo que eso era obligatorio. No, señor, yo siempre le dije que eso era obligatorio y usted decidió no constituirlo. Es todo. Es No así. podemos hacer más nada. El presidente de la República, en su última intervención en cadena nacional, indicó que los va a preparar o formar en los aspectos financieros, ya que su objetivo es que los trabajadores en el momento de ver crisis sean ellos los que apoyan al Estado en la toma de esas empresas. Esto fue un Ajá. comentario. Luego tenemos, pero en el caso de la LOPSIMAT, esto porque empezamos a hacer la comparación con los delegados, con los comités, pero en el caso de la LOPSIMAT se contempla la participación de los representantes de la empresa. Y Sí, creo que también se debe integrar personas ajenas a la entidad de trabajo. Esto creo que cuando empezamos a hablar allí, porque aquí, claro. justamente aquí recuerdo que te estás explicando lo del miliciano, que si no tengo el miliciano, no lo tengo, no voy a obligar a mis trabajadores que vayan y se inscriban, o sea, si no lo tengo, no lo tengo. Entonces, por eso fue que aquí después escribió, ya entiendo, ¿ok? Cuando mencionaba del miliciano, pensé que era alguien externo. No, no. ¿Existen sanciones a la entidad de trabajo? Sí, lo pueden verificar en el artículo 19 de la ley constitucional. Son 3 sanciones: a quien obstaculice las funciones de los consejos productivos, al patrono que incumpla con las garantías para el ejercicio de las funciones y el patrono que incurra en el despido, traslado o desmejora de los trabajadores amparados con la ley de inamovilidad, entiéndase los voceros, ¿ok? ¿Existe alguna relación directa con el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y estos CPT? Sí, es el órgano Sí, rector. claro. Es el Claro, órgano es el rector. organismo rector. De hecho, ya se los voy a decir porque está empezandito en la ley en qué artículo establece quién es el órgano rector. El artículo 6. Aquí me dice, el ministerio con competencia en materia de proceso social del trabajo será el órgano rector de los consejos productivos de los trabajadores. Y de hecho, si verifican las redes sociales del Ministerio del Trabajo, no voy a decir de los últimos días, pero finalizando febrero, iniciando marzo, todo era un abocamiento total a la reunión con los consejos productivos de los trabajadores. Así, mira, y una de las cosas, el ministro del Trabajo hizo énfasis. Mira tú hasta dónde llega la intención, que me reservo si es buena o es mala, pero evidente en su declaración, que decía que se iban a apoyar en los CPT, en los consejos productivos de los trabajadores, para mejorar el salario de los trabajadores y defender la moneda nacional. Imagínate tú la responsabilidad que pretenden poner en hombros de estas instituciones. Sí, no, bueno. Lo de la defensa del salario será, bueno, producir, producir, producir y buscar los mecanismos necesarios para producir, para tener mayores ingresos. Y si tengo sindicato, entonces que el sindicato pueda solicitar más o la empresa de motu propio mejore las condiciones, porque muchas veces decimos sindicato, pero hay empresas que no lo tienen y por supuesto pueden mejorar la calidad de vida de los trabajadores.
pero bueno, les coloca una responsabilidad. También sabemos que hay un tema netamente político allí, vinculado a un nuevo ajuste salarial y otros aspectos. Por aquí aprovecho para recordarles, bueno, lo hace Rosita, nuestra asesora que está aquí con nosotros, es que esta conferencia, por supuesto, quedará en nuestro canal de YouTube. Y María, que es la que nos ha hecho todos estos comentarios que te estaba leyendo, dice, buenísima, me encantan sus orientaciones. Sí, Gracias, Rosa, saludos. este es un tema bastante álgido, que las empresas pues hemos hecho un poquito de la vista gorda, déjalo, pero fíjense que es el punto, es como el segundo tema más importante, porque el primero es el Congreso de la clase obrera que está ahorita reuniéndose, que es por el cual, a través del cual se ajustó el salario mínimo y se ancló al petro, que al final nunca fue anclado. Y tenemos finalmente lo que es el Congreso de los Consejos Productivos de los Trabajadores y las declaraciones y la orden directa que emitió el presidente de Maduro a el ministro, donde exige en un plazo de 90 días la promulgación del reglamento. Entonces, creo que debemos colocar unos con resaltador, debemos colocarlo con resaltador, estar alertas porque en cualquier momento quizás tengamos la aprobación del mismo y bueno, tendremos que hacer una nueva conferencia, Maracé, verificando cuáles son esos aspectos que quizás debemos salir corriendo a cumplir. Sí, ¿Vas a decir algo? y como siempre, la recomendación de nosotros siempre es desde el lado preventivo, o sea, tome usted acciones, hágalo bonito, hágalo desde... Yo me acuerdo hace como antes de la pandemia, yo di un taller sobre los consejos productivos de los trabajadores. Y al finalizar el taller, mira, yo te puedo decir que ahí habían como 20 personas. A mí se me acercaron a decirme, doctora, yo no había visto esta orientación que usted le dio a esta norma tan nefasta. O sea, la gente se me acercó a decirme, oye, no había visto que esto se le puede ver otra arista. Y digo, bueno, es que depende de cómo tú veas las cosas. Yo siento, ya que es una obligación, ya que tengo que cumplir, ya que prefiero yo como empleador abocarme con la mejor disposición a esto, a que venga otro y lo haga y se me meta dentro de mi empresa y me genere un mal clima laboral, porque en el fondo entiendo la preocupación de la empresa, las entiendo, créanme que lo entiendo, pero traten de darle la vuelta a la tortilla y que sea favorable. ¿Es la productividad? Entonces aquí tiene que haber cero ausentismo, cero retardo, cero situaciones que vayan en contra a la productividad. ¿Y cuál es el compromiso de la empresa? Estar de la mano con los trabajadores, mejorar los salarios, velar por... vamos y logramos una buena alianza y va a ser un ganar-ganar de la empresa y de los trabajadores. Y las ganas de involucrarse del ejecutivo en las empresas la minimizamos. Es todo. Es todo, como bien dices tú, es todo. Bueno, no veo que tengamos mayores preguntas. Fue bastante clara la exposición. Por supuesto, estamos a la distancia de una llamada telefónica, como dice nuestra compañera Melicia. Es un minuto de publicidad. Ratificar que nuestra obligación es siempre ir de la mano con la prevención. De lo que seamos es que tomemos las medidas pertinentes para evitar consecuencias nefastas, como dirían por allí. Por aquí escribe Karina, excelente, gracias por toda la información. No me queda más que convocarlo y que estén atentos a nuestra programación del mes de abril. Hasta el miércoles de Semana Santa vamos a tener
una conferencia en materia de supervisión que vincularemos posteriormente con una actividad presencial, un taller presencial. Quiere decir que esta programación del mes de marzo viene súper cargadísima de actividades, muchas actividades presenciales, mucha formación presencial. Nos están solicitando capacitaciones presenciales. Quiere decir que por allí a lo mejor la gente ya dice, necesito quitar esta pantalla del frente y tener ese contacto. Los esperamos en nuestra sede y bueno, estarán recibiendo, por supuesto, toda la programación correspondiente en sus correos electrónicos. Síganos en nuestras redes sociales OJDT Online y feliz día para todos. María C., muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre es un placer tener actividades contigo y por supuesto con la participación de todos. Gracias, muchísimas gracias a todos los participantes. Soben la ley, no tengan miedo y hagamos lo mejor posible. Y la verdad que la organización está de la mano para, en la medida de nuestras posibilidades, acompañarlos en este proceso. Feliz día para todos. Igual, doctora, que estén muy bien. Gracias por la invitación. Hasta luego.